tasas anuales uniformes, sino que fueron bastante variables. Hubo años en que el gasto creció en un 6% y otro año que creció en un 18%. Esa performance del gasto nacional en educación indica un crecimiento de participación en el PIB, lo cual es obvio porque si no, el gobierno nacional no hubiera cumplido con la ley de financiamiento educativo en realidad. Y también, mirando entre puntas, años 2005 y 2010, aumentó la participación del gasto en educación, ciencia y tecnología en el gasto público del gobierno nacional. Debemos reconocer que este aumento de participación no se dio todos los años, pero sí, tomando los extremos, se verifica como también la participación del PIB que siempre fue creciente. Acá estamos adelantando algo de las provincias porque en realidad ya hablamos de gasto consolidado, ya hablamos de gasto nacional, por lo cual por diferencia tenemos la participación del gasto de las provincias. Esa es la situación inicial, año 2005, de contribución de la provincia de Ciudad de Buenos Aires en el gasto de educación, ciencia y tecnología y por su parte del gobierno nacional. Al año 2010, el gobierno nacional alcanza una participación en ese gasto consolidado del 29%, con lo cual es 2 puntos su participación. Es cierto que en teoría, por la aplicación de las metas previstas en la ley, tendría que haber podido llegar a un 30%, y el problema fue que hubo un sobrecumplimiento muy importante por parte de las provincias. La verdad, eso es lo que afectó el resultado de ese indicador. Dentro del gasto nacional, bueno, el principal organismo que realiza inversiones en educación es el Ministerio de Educación Nacional. En estos 5 años se registra una tasa de crecimiento del 90%. Acá también tenemos que aclarar que en el año 2008, cuando se crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología, una parte del Ministerio de Educación, que es la Secretaría de Ciencia y Tecnología, pasa a integrar el nuevo ministerio. Con lo cual esta serie está construida haciendo ese ajuste en los años anteriores para que los datos sean comparables. Para 2011, esta tasa, acá hubo tasas nominales promedio de crecimiento anuales del 30%, y para este año 2011 se está previendo una tasa aún un poco más importante, producto de algunos aumentos en los fondos que van a ser destinados a contribuir con las provincias en materia salarial, universidades y los planes de mejora que después vamos a comentar brevemente en qué consiste. El principal destino de los recursos del Ministerio de Educación sigue siendo el sostenimiento del sistema universitario nacional. Por eso presentamos los montos de transferencias a universidades nacionales en cada uno de los años bajo análisis, con una variación, más que importante. Ese crecimiento real de 133% acumulado significó que la inversión en universidades creciera en 9.700 millones de pesos. Ese aumento de recursos es el que posibilitó los aumentos salariales muy importantes en los salarios de los docentes universitarios. En las paritarias nacionales que negocian aumentos salariales, el cargo testigo es el ayudante de primera con dedicación subinclusiva sin antigüedad, y ahí se ve los valores vigentes al año 2005 y al año 2010, y está dando un aumento del 262%, digamos, más que se triplicaron el salario universitario del cargo testigo.
estamos hablando de variaciones nominales en ese caso. El Ministerio de Educación sostiene, financia el sistema universitario nacional y además realiza aportes a las jurisdicciones educativas, a los ministerios de educación provinciales y de Ciudad de Buenos Aires, para la implementación de diversas estrategias orientadas a mejorar las tasas de retención de la población escolar, atender a la población con mayor riesgo socioeducativo, y eso lo realizan bajo diversas líneas de acción. Acá estamos mostrando algunas, como el Fondo de Incentivo Docente, el Programa de Compensación Salarial, el Programa Nacional de Becas Estudiantiles, que estuvo vigente hasta 2009, porque luego con la implementación de la asignación universal por hijo, ya ese programa no se continuó. El financiamiento de proyectos escolares, todas las acciones a través del Fondo de Educación Tecnológica, que comprendieron equipamientos de laboratorio, refacciones en los establecimientos educativos, también tuvieron becas en cierta fecha, el financiamiento de proyectos de mejora presentados por los propios establecimientos educativos, con la aprobación de las autoridades jurisdiccionales, o sea, los ministerios provinciales, todas las acciones del INFO, que está orientado al Instituto Nacional de Formación Docente, a mejorar y profundizar todo lo atendiente a la formación de los docentes, con todas sus líneas de formación inicial y continua. El plan de finalización de estudios secundarios para la población que ha abandonado sus estudios debiendo a algunas materias, que pueda culminar el nivel secundario. Acá tenemos que tener en cuenta que con la Ley de Educación Nacional, además, cuando se sancionó la Ley de Financiamiento Educativo a fines de 2005, eran 10 los años de escolaridad obligatoria. Al año siguiente, a fines de 2006, se sanciona la Ley de Educación Nacional, que hizo referencia a la profesora en su presentación, por la cual se extiende la obligatoriedad a 13 años. Una de las medidas fue atender esta población ya adulta para volver a la escuela secundaria, pero que todavía estaba en condiciones de retornar sus estudios a través de la implementación del plan de fines. Después, el año pasado se comenzó la implementación del plan de mejora institucional, que está orientado a la educación secundaria. Son proyectos presentados por las escuelas, que es la modalidad con la que está trabajando el Ministerio Nacional en conjunto con los ministerios provinciales. Proyectos presentados por las escuelas, aprobados por la instancia provincial, y que entonces llega a la Nación, y la Nación aporta financiamiento para llevar adelante esos proyectos, y en este caso se están no solo presentando el planteo y objetivos de los proyectos, sino que la idea es incorporar metas específicas para permitir el seguimiento y monitoreo del avance en la ejecución de los proyectos. Siguen estando todas las líneas de políticas compensatorias para atender a la población con mayor vulnerabilidad. Agregamos todo el trabajo que se estuvo haciendo a través del Ministerio de Planificación, con financiamiento BID y Tesoro Nacional, que fue toda la construcción de escuelas, antes llamadas programas 700 escuelas y no más escuelas. Estamos mostrando la inversión a 7 puntas. Estas son todas las líneas que están trabajando el Ministerio Nacional con las provincias. A pesar de la gran diversidad de líneas y estrategias, claramente las líneas con mayor peso en cuanto a recursos las constituyen las que están directamente vinculadas con eso, apoyo al financiamiento de los salarios docentes. Son las dos primeras líneas, donde está el Fondo Nacional de Incentivo Docente y el Programa Nacional de Compensación. Por ahí es una propuesta que surgió por ley sancionada en 1998 y a través de la Ley de Financiamiento Educativo fue prorrogada.
Y el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente surgió con la sanción de la Ley de Financiamiento Educativo, como comentamos antes. Bueno, ahí se ve claramente que la mayor parte de los fondos siguen estando vinculados con el salario docente. Acá están algunos números. El Plan de Mejora Institucional para la Educación Secundaria, que recién comenté, se inició el año pasado, se financiaron 3.348 proyectos. Proyectos serían escuelas en este caso, y para 2012 se debe cubrir a todas las escuelas urbanas, rurales, incluso escuelas privadas subvencionadas, escuelas de educación media, pero de adultos. Eso están estimando que va a ser un total de 9.470 unidades educativas que recibirán financiamiento. No digo escuelas porque en algunos casos, como a la par se está trabajando en la reestructuración de la educación secundaria, porque a fines de 2012 vence el plazo para reformular la estructura del sistema educativo. Con la Ley de Educación Nacional se establecieron 3 años más de educación obligatoria, pero también la necesidad de reordenar el sistema, optando por una estructura que comúnmente hablamos de 7-5-6-6, en realidad se habla de una escuela primaria de 7 años y una escuela secundaria de 5 años, o de 6 años cada uno, y en cualquiera de los dos casos está el tema del contenido del 7º grado, porque esté como último año de la primaria, primero de la media, sus contenidos, primero su formación tiene que ser, o sea, es muy complejo. Yo creo que acá hay gente que pueda comentar en detalle todo lo que se está trabajando en ese sentido, pero bueno, se está tratando de implementar estos proyectos para mejorar promoción, resistencia, poder retener al alumnado que no se vaya, y a la vez está en el proceso de reestructuración. Sí, en realidad está bien acá, porque es cierto, el financiamiento de nación acá tiene que ver con gastos operativos, pero lo que diferencia de proyectos vigentes en estos últimos años es que financian horas institucionales. Como en la escuela secundaria los profesores no necesariamente están muchas horas en la escuela, a diferencia de un maestro en la educación primaria, está muchas horas en la escuela y puede tener un involucramiento con todo el grupo de alumnados y con sus pares para analizar la problemática de la escuela. Entonces acá se financian horas institucionales para promover que los profesores que sean seleccionados, que no conozco el detalle cómo se implementa, estén más tiempo en la escuela con sus pares trabajando y desarrollando juntos estas estrategias que decíamos de mejorar el pasaje de nivel o aumentar, tratar de aumentar la tasa de promoción y de resistencia trabajando con los pares. Esto lo está financiando Nación, esto es lo que empezó a financiar el año pasado con una nueva acción específica para secundaria. Bueno, acá vemos cómo deciden la motivación y la educación de adultos, que la verdad, bueno, la educación común que quedó muy atrás, después ya muestro, ha crecido mucho más que es inicial, primaria y media. Realmente en la educación de adultos este aumento del 17% es más que relevante. Con el plan FINES, bueno, desde su inicio se graduaron 258.149 jóvenes y adultos que arreglaban materias. Acá mostramos juntos, porque si bien el Ministerio de Planificación es el que estuvo a cargo la construcción de escuelas a través del plan 700 escuelas, y ahora el plan más escuelas, desde el Ministerio de Educación nunca dejaron de realizarse intervenciones en infraestructura, que pueden haber sido refacciones, ampliaciones, pero también construcciones de establecimientos. Por eso lo quisimos mostrar todo junto. Sumamos valores no corrientes, no juntamos con un índice que más valor hecho. Acá esto lo
lo estamos buscando, si bien en el 2010, como comentamos antes, con la asignación universal por hijo, el Programa Nacional de Becas Estudiantiles, que era un programa